Este programa es una producción de Cebra Podcast Network. Hola a todos, bienvenido al podcast Triple Impacto, conversaciones con líderes en torno a Empresas B, un programa de Cebra Podcast Network. Hoy tengo el honor y el placer de conversar junto a Hernán Hochschild, director ejecutivo en Kiklos y presidente del directorio de Sistemas B Chile. Además, estudió Ingeniería, Filosofía en la Universidad Católica, tiene un magíster en Filosofía de las Ciencias Sociales de la London School of Economics en Reino Unido. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder conversar un poquito acá sobre Triple Impacto. Oye, cuéntame un poco de qué es Kiklos, primero. Bueno, Kiklos es una empresa que lo que busca es movilizar a las personas a vivir en armonía con el entorno. Nuestro foco, ¿cierto?, es que las personas cambien comportamiento, cambien su manera de relacionarse con la naturaleza, sobre todo, pero también con la sociedad. Y para ello lo que trabajamos es en muchas cosas muy distintas. Una de ellas tiene que ver con la cultura ambiental. Hacemos mucho trabajo cultural en establecimientos educativos, en empresas, en distintas partes del país, proyectos educativos en el fondo. Pero también nos metemos en la ingeniería dura, ¿cierto?, de algunos de estos desafíos, porque si tú quieres tener un cambio de comportamiento, por ejemplo, en temas de residuos, minimización de basura, etc., hay una dimensión que es importante, que es la cultural, la educativa, pero hay otra dimensión que es la operativa. Entonces Kiklos también se mete mucho en proyectos operativos, en cómo hacer, por ejemplo, que un municipio instale sistemas de reciclaje o que las empresas minimicen sus residuos. Así que estamos muy involucrados en proyectos de agua, en proyectos de residuos y en otros proyectos sociales de triple impacto. Una de las cosas quizás más emblemáticas que tiene Kiklos es que gran parte de los residuos que recolectamos en los distintos proyectos en los cuales nos involucramos van a un centro inclusivo de reciclaje en el que trabajan 18 personas con discapacidad cognitiva, mayormente con autismo, y que son las que valorizan todos estos residuos. Tenemos un proyecto muy bonito, por ejemplo, de rehabilitación de computadores y celulares, que trabajamos con la empresa Entel. Bueno, y así distintos proyectos, pero que siempre ponen por foco el triple impacto. Así que esos Kiklos es una empresa que moviliza a la ciudadanía a tener más impactos ambientales y sociales también. Pero tenemos que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Dejar de llamarlos residuos. Así es, son materiales. Materiales. Así es, que bueno, son materiales. Esa es parte, ¿cierto?, de lo que hacemos, entender que lo que a veces entendemos como basura en verdad es un material que puede entrar a una economía circular y que tiene una lógica distinta. Así que muy bien dicho. Qué bueno. Oye, Hernán, cuéntanos un poco ahora desde Empresas B. Queremos que este podcast lo escuchen todas las empresas, todos los emprendedores, todos los usuarios, consumidores, y no solamente quienes estamos en este entorno que ya decidimos emprender o liderar una empresa que tenga triple impacto. Entonces cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo como presidente del directorio de Empresas B, qué es ser Empresa B, cuéntanos un poquito más para todos estos auditores y cómo han sido estos meses en el directorio. Voy a tomar una anécdota que me pasó hace poquito cuando venía acá a sentarme al podcast. Una persona que no era de Empresa B, tenía una empresa hace 10 años que lo que hace es que suministra a través de un arriendo bicicletas para los hoteles. Vino a este evento, ¿cierto? Este encuentro, ¿cierto? Para los que no saben, estamos en el encuentro de Empresas B en Chile, que se hace una vez al año, y aquí estamos aprovechando de incorporar varios capítulos de este podcast. Así que bueno, tomo una anécdota que me pasó cuando venía llegando para acá. Entonces la persona me dice, bueno, yo vine a este encuentro porque tenía un cierto espíritu, este tema me interesa, y me he empezado a dar cuenta que ser Empresa B tiene que ver no con hacer cosas ajenas al negocio que tenga un impacto positivo en la sociedad, sino que hacer que el negocio mismo, ¿cierto?, tenga un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Entonces el tipo dice, mira, yo lo que hago es que hace 10 años suministro bicicletas a hoteles para su turismo, y me di cuenta que estoy ayudando a que el turismo sea en 2 ruedas y no en 4 ruedas. El turismo en 4 ruedas es más contaminante, el turismo en 2 ruedas menos contaminante. Y eso es algo que podría tomar a favor de mi negocio. Y también me di cuenta
que muchas veces las bicicletas, después de terminar su uso, yo las arreglo y las termino entregando a la comunidad, y eso lo podría ingresar a mi negocio y decirle al hotel, mira, yo te voy a ayudar a tener un turismo en 2 ruedas y además te voy a ayudar, ¿cierto?, a impactar positivamente a tu comunidad, por ejemplo, donando después estas bicicletas o haciendo cosas de ese tipo. Entonces la persona tuvo un pequeño cambio de chip, ¿ah? De darse cuenta que el rol de las empresas obviamente es generar valor, ¿ah? Y si solamente nos focalizamos en que nuestro negocio genera un valor económico, pero genera externalidades negativas, ¿cierto?, en lo ambiental y lo social, entonces no estamos integrando todo el sentido de lo que es generar valor. Y esa es un poco la invitación de las empresas B, no pensar la sostenibilidad, ¿cierto?, como un muro que yo me pongo frente a los riesgos que puedo tener hacia la sociedad y el planeta, sino que más bien pensarlo al revés. Esto no es una chaqueta de fuerza que me atrapa, sino que es una mentalidad que me ayuda a entender mi negocio desde el punto de vista de toda la agregación de valor que yo le puedo dar. Y una vez que tengo eso, una vez que tengo ese espíritu, que tengo el modelo de impacto de mi negocio, bueno, puedo ir a ver muchas otras prácticas que me van a permitir terminar certificándome, ¿cierto?, y evidenciando y midiéndome como una empresa B. Buenísimo. Eso es súper importante también, porque a veces uno está liderando una empresa y no sabes cómo incorporar buenas prácticas. Y te ayuda un montón la certificación. A mí me pasó, nosotros nos estábamos certificando como Zebra y habíamos cumplido el puntaje, etcétera, y de repente en una pregunta habíamos crecido. Habíamos pasado a ser más de 50 personas, colaboradores en nuestro equipo, y ahí nos dimos cuenta que, ahora hay nuevas preguntas, hay nuevas cosas que tenemos que hacer, y ahí fue cuando implementamos realmente políticas que generen triple impacto para cuidar a nuestros colaboradores, a nuestro entorno, al medio ambiente y en lo económico. O sea, ese proceso de certificación es muy valioso en sí. Cuéntanos un poquito más de Así es, de bueno, eso. como les decía, quizás el motor de todo esto es el modelo de impacto del negocio que tenga la empresa, pero eso es un eje, ese es el motor, pero la carrocería, ¿cierto?, y la espacialidad de la organización tiene otras dimensiones, ¿ah? Justamente el encuentro de hoy día se trata sobre la discusión de los nuevos estándares que vamos a tener para las mediciones de las empresas B, y lo que buscan es que sea una herramienta para guiar en prácticas que nos permitan asegurar aquello que estamos declarando en nuestros propósitos. Cuando yo declaro que quiero ser una empresa triple impacto, ¿cierto?, y lo declaro en mi estatuto y tengo un propósito y tengo un sentido y pongo por delante ese valor que estoy generando en todas sus dimensiones, después tengo que concretizarlo, tengo que estructurarlo, tengo que bajarlo. Entonces, la medición es una forma de saber cómo lo estoy haciendo en distintas dimensiones. Hay dimensiones que tienen que ver más, ¿cierto?, con temas ambientales, hay otras que tienen que ver más con los temas sociales, hay otras que tienen que ver con temas de justicia, ¿cierto?, de inclusión interna a los equipos. Y lo más interesante es que el modelo que se está pensando es que es un modelo bastante adaptativo. Como les decía, la medición en Sistema B no busca ser una chaqueta de fuerza que te amarra, sino que más bien busca ser una herramienta de gestión que tú puedas decir, mira, si voy en estos temas, estas son prácticas que tengo que ir empujando. Esto tengo que corregir. Exactamente. Y sobre todo para lograr lo que a veces más cuesta, que es la coherencia, ¿ah? Las organizaciones, cuando tienen una coherencia desde su lineamiento, desde su propósito, ¿cierto?, a su quehacer diario, son organizaciones, ¿cierto?, que toman momentum, que toman fuerza, ¿ah? Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad de ver en este modelo de pensar la empresa y de hacer la gestión de la empresa, de entender el valor que tiene la coherencia desde el propósito, ¿cierto?, a las prácticas que yo aplico en entregarle valor a los negocios. Gracias. Oye, conozcamos un poco más a Hernán. ¿Cuál es uno de los mejores consejos que has recibido sobre, no sé, por ejemplo, liderazgo y cómo lo estás aplicando en tu labor hoy, tanto como desde Kiklos o desde Sistema B? Bueno, la verdad que yo tengo la suerte de haber trabajado con personas que han tenido espíritus emprendedores diversos en temas muy distintos. Yo, además de Kiklos y Sistema B, dirijo una plataforma de diálogo que es una alianza entre 2 universidades muy importantes en Chile, que es la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y está muy vinculado también a proyectos de impacto social, en fundaciones, en temas muy, muy diversos. Y la verdad, uno de los mejores consejos que me dieron en mis inicios fue la importancia de tener
un trabajo dedicado todos los días para volverse un liderazgo dispensable. Yo sé que el mundo de los fundadores, ¿cierto? Tiene ese espíritu tan fundacional en los startups, por ejemplo, o en muchos espacios el líder, ¿cierto? Juega un rol como de marcador, ¿cierto? Inspirador. Y en mi caso yo tuve la suerte de tener líderes que me dijeron, no, mira, el rol más importante del líder es que no lo necesite. Que no lo necesite. Que efectivamente sea la organización la que movilice. Y en esa lógica, al igual como lo hacemos en Kiklos, que trabajamos cultura, yo diría que como del trabajo diario, cuál es mi rol más fundamental, es trabajar justamente la cultura en las organizaciones. Y el poder también no estar 100% en la empresa, sino que estar acá en este rol hace que tengas que delegar y poder liderar y que otros tomen esa responsabilidad dentro de Claro, de mi medida del éxito, de mi dispensabilidad y de la agencia, efectivamente, una cultura potente en una organización, es que yo pueda faltar a cualquier reunión y la reunión ocurra como si yo hubiese estado. Y en ese sentido hay algo muy importante, que es que cuando las organizaciones van creciendo, hay dos formas de lograr eso, ¿cierto? Una, sabiendo todo lo que está haciendo cada uno de los actores en su organización. Entonces imaginemos, tú tienes una organización, no sé, de 200 personas y hay algún tipo de liderazgo que podría decir, bueno, para volverme dispensable, quiero saber exactamente qué está haciendo cada uno en cada minuto y entro con una mecánica de control muy fuerte. Lo que al menos yo en mi experiencia he aprendido, que lo ideal es justamente al revés, que es que cada una de esas 100 personas sepa en cada momento qué es lo que hubiese estado haciendo uno si le tocara ese caso. Está buena, te lo voy a copiar eso. La voy a levantar en mis buenas prácticas. Hernán, te has dedicado al mundo de la sostenibilidad, fuerte componente social. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que has enfrentado en tu carrera profesional? ¿Cómo los superaste y qué te gustaría enseñarnos? A ver, buena pregunta. Yo creo que son muchos. No hay uno en particular. Diría que cuando uno trabaja en estas dimensiones más de impacto social, está el tema de chocar contra las puertas que no se abren. Uno tiende a ir a tocar mucha puerta y a veces uno tiene que tocar 100 para que se abra una. Y eso es muy desgastante. Eso es muy desgastante. Y en ese sentido creo que algo que ayuda mucho es cuando las empresas no solamente se miran hacia adentro, mejoran hacia adentro, sino que se ven con otras empresas. Un poco también lo que estamos haciendo hoy día en este encuentro, ¿cierto?, de Empresas B. Es compartir con el otro, es contagiarse con el otro, es animarse con el otro. Y creo que eso ha sido muy, muy importante. He tenido la suerte siempre de estar en espacios o comunidades, ¿cierto?, o lugares en que frente a la adversidad o frente a la puerta en la cara, hay alguien que vuelve a empujar, hay alguien que te reanima, hay alguien que te empuja. Y en mi caso, obviamente, también mi familia, que ha sido un baluarte muy importante en eso. ¿Hay algún hábito que tengas que ha sido crucial para tu éxito que estés aplicando en tu trabajo? Yo soy un bicho medio raro en eso, o sea, no sigo un poco las pautas de la... Entonces, ¿cuál es un hábito poco común que tengas? A ver, hábitos poco comunes. No, yo diría que trato de no habituarme, más bien. Trato de no habituarme, hay que tener un equilibrio, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con estas lógicas así como incomódate constantemente, ¿ya? Porque también es sano a veces estar cómodo. Pero yo creo que un buen hábito es ser muy autocrítico. A ver, lo voy a poner desde otra forma. En Kiklos, por ejemplo, una de las cosas que más trabajamos es contar lo que nos pasa, verbalizar lo que nos pasa. Si la embarramos, contarlo. Si lo hicimos bien, contarlo. Si estás con un problema con alguien, decirlo.
Entonces en Chile se entiende mucho esto como de sacar la voz como una falta de respeto. O sea, como que si te hablan, si te sacan la voz, ¿cierto? Te están diciendo algo marcado, fuerte. Y nosotros lo hemos tratado de trabajar al revés. Que sacar la voz es lo más sano que hay. Y uno de los hábitos que hemos instalado es justamente, no siempre se logra del todo, pero lo promovemos mucho, es sacar la voz. Que cada uno, en cada uno de sus días, ¿cierto? Cuente. Si alguien está estresado, que lo cuente. Si alguien no entiende lo que está pasando, que lo diga. Si alguien tuvo un problema con un cliente, que lo señale. Si alguien la embarró en grande, que se lo cuente a todo el equipo. Se aprende. Exactamente. Entonces, un hábito que hemos tratado de instalar, ¿cierto? Es contar lo que nos pasa, contar lo que le pasa a cada uno, los errores y los aciertos, y tratar de mejorar. Yo creo que la mayoría de la gente que trabaja hoy día no tiene el riesgo del médico. Ahora, cuando está operando a un niño y que si se mueve 2 centímetros, ¿cierto? Quizás, bueno, se le genera un desastre total. Yo creo que el error es algo aceptable en el mundo empresarial en la medida que trabajamos para minimizarlo y en la medida que aprendemos cuando lo vivimos. En Hacia el Futuro, ¿qué papel crees que van a jugar qué papel va a jugar la sostenibilidad, la sustentabilidad también para la empresa? Yo creo que vamos a tener una especie como de tensión. Siempre uno tiene estas tensiones de que para algunas empieza a hacer poco sentido, para otras empieza a hacer más sentido, pero yo creo que cada vez más se empieza a entender como el negocio en sí mismo. Ser sostenible tiene que ver con ganar recursos. O sea, las empresas B no somos empresas... No somos hippies. O sea, la sostenibilidad en su base está en tener buenos negocios. Y un buen negocio... Es un trípode. Exactamente. La mesa se para cuando logra, ¿cierto?, tener las 3 patas bien puestas. Sin un desequilibrio. Entonces creo que las empresas van a ir entendiendo la importancia cada vez más de poner en valor estas 3 dimensiones. Y creo que el rol de la empresa además es demasiado importante para los desafíos que tenemos hacia el mañana. Y hacia el presente también. O sea, vivimos desafíos muy grandes. Probablemente en la historia de la humanidad hubo otros momentos que teníamos desafíos tanto o más grandes, pero nunca nos pasó que fuéramos tan conscientes por la información que tenemos hoy día al acceso, ¿cierto?, a nuestras manos, que fuéramos tan conscientes, ¿cierto?, de todas estas dimensiones problemáticas en las que vivimos. Que fuéramos tan conscientes de estas informaciones que nos llegan de todos lados, de muchas cosas negativas, de problemas, guerras en el mundo, la crisis climática, ¿cierto?, con todas sus bajadas, problemas sociales, problemas de soledad, ¿cierto? O sea, la cantidad de fenómenos y crisis que están dando vueltas son muchísimas y nadie se las puede solo. Y nadie tampoco tiene la respuesta seguro. En esa lógica yo creo que el mundo empresarial y las empresas son una gran tecnología, y que cuando la tomamos en la dimensión B, ¿cierto?, es una tecnología que le puede hacer muy bien al mundo. Gracias por eso, Hernán. Antes de ir cerrando, ¿algún libro que quieras recomendar y que lo hayas regalado mucho? A ver, un libro que haya regalado mucho. Buena pregunta. A mí me gusta mucho la lectura, leo mucho de todo tipo de cosas, pero hace un tiempo le he dado mucha fuerza a los temas de comportamiento social. Entonces hay un autor que es un abogado, que se llama Cass Sunstein, pero que ha trabajado mucho con psicólogos y con economistas en todo lo que es teoría del comportamiento, que tiene un libro que se llama Mucha información, Too Much Information, y que tiene que ver justamente para la persona que haya llegado hasta el momento del podcast y nos esté escuchando, y tiene que ver justamente con graduar, entender y manejar la información con la que vivimos, y saber qué información es positiva y qué información es negativa para cada persona en particular. Y eso es lo entretenido del libro, que muestra que, por ejemplo, le encuesta a la gente, le llega y le dice: ¿a usted le gustaría saber qué día se va a morir? O sea, el 50% de la gente le dice que no, sí. El 50% de la gente dice que sí. Y eso quiere decir que la información la vivimos de formas distintas, y por eso
tener mucho cuidado con cómo la información que manejamos en los celulares, que manejamos en las redes, con lo que nos vamos informando, afecta nuestro día a día. También lo mismo en el trabajo. Los datos son muy importantes, hay que tener información. La información es finalmente el mundo en el cual nos estamos moviendo y cada vez va a ser más. Pero también a veces hay información que hay que dejar de lado, que no es necesaria. Así que esa sería mi invitación, a leer sobre qué información queremos tomar y cuál, queremos no ver. Gracias por compartir tus valiosas ideas con nosotros hoy, Hernán. Ha sido, como todas, una conversación muy inspiradora. Tenemos aquí un regalito para terminar y algún consejo, algún mensaje final que quiera compartir a todos nuestros oyentes que quieren emprender o empezar en este camino del emprendimiento social y el impacto económico. A ver, yo creo que emprender es difícil en cualquier tema, en cualquier área. Emprender el impacto social a veces es incluso más difícil, pero tiene una pequeña gracia. Es que el emprendimiento se sostiene en la resiliencia de las personas, es empuje, es mantenerse. Y cuando uno está pensando en impactos grandes en todas sus dimensiones, en las sociales, en las económicas y en las ambientales, a veces está dispuesto a hacer un poquito más de sacrificio. Y además, a veces uno es capaz de encontrar alegría en aquello que no es tan fácil de encontrar alegría en las penurias del inicio del emprendimiento. Y lo segundo que diría es que más importante que tener una buena idea cuando uno quiere emprender es tener un buen cliente. Los clientes son fundamentales, ya sea en el B2C o en el B2B. O en el B2G, al gobierno. Exactamente. Busquen buenos clientes. Ese es un muy buen camino para el emprendimiento. Saber decir que no también a algunos clientes y buscarlos correctamente y que también... En positivo sería busquen buenos clientes, en negativo es sepan decirle que no también a algunos clientes. Y también estar atento y invitar a las personas, a la empresa, a los gobiernos a que elijan empresas que están autorregulándose, por ejemplo, con estas certificaciones voluntarias que tenemos como empresas B. Totalmente. Nadie se salva solo. Todos necesitamos un poquito de empuje acá en estos desafíos. La dimensión de los problemas que vivimos en todos sus aspectos es muy, muy grande. Y los estados juegan un rol fundamental en acelerar. Los estados no son capaces de resolver a veces hasta el detalle más pequeño, pero la presencia del Estado en una política que acelere es capaz de cambiar cosas muy relevantes. Así que invitar a cualquiera que nos esté escuchando, que tenga algún espacio de liderazgo en esa lógica, los gobiernos y los estados tienen que hacer políticas que aceleren esta acción positiva. Perfecto. Del mundo empresarial. Muchas gracias nuevamente, Hernán, por esta nueva edición de podcast, por tus inspiradoras palabras, por tu rol también dentro de este liderazgo para evangelizar en torno a las empresas B. Gracias de nuevo en esta nueva edición del podcast Triple Impacto, conversaciones con los líderes de empresas B, un programa de Zebra Podcast Network, y lo esperamos para el próximo capítulo donde hablaremos más de sostenibilidad. Muchas gracias. Chao.